está. Muy bien, entonces, última hermana que se incorporó, por ahí la vi, Kalima, y desapareció, ¿no? Yo apreté el admitir. Kalima, sí, sí, ahí está, bienvenida. Muy bien, llegaste justo. Acabamos de orar, pusimos para grabar y vamos a ir entonces a la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 10 y 11, corresponde hoy día, ¿ya? De más está decir que ustedes también, complementando esta lectura bíblica, por supuesto, han llegado con la lectura del comentario totalmente preparados. Así que confío que eso les abre grandemente el entendimiento para entender mejor lo que vamos a compartir en esta tarde. Haciendo un sumario, estamos en el segundo mensaje que Moisés compartió con el pueblo de Israel, esta nueva generación, ¿ya? Y hemos visto cuán importante ha sido estas últimas secciones, donde realmente Moisés, la primera y gran enseñanza que da es que el pueblo no puede vivir su vida independizada de Dios. La vida del Hijo de Dios no puede estar independizada de la comunión con el Señor. No podemos vivir a nuestra manera, sino que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios que está revelada en la palabra. El pueblo tenía mucho riesgo, por supuesto, de enaltecerse cuando tuviera prosperidad. También podía atribuir tanto las victorias de las conquistas como la misma prosperidad a su propia capacidad. Eso significaría que el pueblo se llenaría de orgullo, ¿ya? Y Moisés les dice, lejos esté de ustedes ensoberbecerse, atribuyendo a su justicia las bendiciones que Dios le da, porque todas las bendiciones de Dios son por gracia. Y les demuestra que ellos no tienen nada de justo, que todo lo contrario. Les demuestra que han sido un pueblo sumamente duro de cerviz a través de la experiencia del becerro de oro, allá en el monte Sinaí o Horeb, ya a través de otras rebeliones que sufrieron y deshonraron al Señor, como Tabera, como Masás, el versículo 22 del capítulo 9, y terminando con Cades Barnea, que también fue una murmuración, una contaminación absoluta de todo el pueblo, rebelándose ya contra la palabra del Señor, el mandato del Señor de subir y poseer la tierra, y ellos no le creyeron a Dios y mandaron espías, y ya sabemos que el pueblo se contagió con el informe de los 10 espías totalmente negativo, al punto que Moisés, que en cada una de estas rebeliones del pueblo, tenía que interceder. Y si no fuera por la intercesión de Moisés, yo creo que este pueblo en varias oportunidades podría haber sido destruido, ¿ya? Y justamente el mayor énfasis al final del capítulo 9 ha sido en general mostrar cuán pecaminoso es el pueblo. Y hermano, esto nos lleva a nosotros también a decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Nunca atribuir que hay algo bueno, hay justicia en cada uno de nosotros. Todo lo contrario, todo es por la gracia del Señor, ¿ya? Y vimos cómo Moisés, sobre todo en ese gran conflicto del becerro de oro, Dios determinó incluso la posibilidad de destruir y comenzar con Moisés con otro pueblo. Y la oración intercesora de Moisés hizo que Dios entonces no ejerciera el juicio debido a Israel, sino que renovar el pacto y le diera una segunda gran oportunidad en la gracia. Yo creo que este capítulo 9 en general, podría titularlo cuando abundó el pecado, en este caso de Israel, sobreabundó la gracia, porque lejos de aniquilar Dios a su pueblo,
ya lo perdona y renueva el pacto. Y todo gracias a la oración intercesora de Moisés. Acuérdense que Moisés, cuando escucha con todo el pueblo los 10 mandamientos, audible, porque Dios entregó los 10 mandamientos a viva voz, con voz tronadora, pero luego Dios le dijo, sube. Moisés sube y se escribe con el dedo de Dios los 10 mandamientos en 2 tablas. Pero Dios le dice, baja, porque el pueblo está desenfrenado, ¿ya? Y Moisés ora porque ve que Dios podría aniquilar al pueblo. Hace una oración, baja con las 2 tablas, ve esa festividad orgiástica ahí en, ¿cómo se llama? En las faldas del Sinaí. La hermana Mayra pide poner en mute, ya, porque de repente hay sonido ambiente. Así que pongan sus teléfonos o computadores en mute. Si necesitan cualquier comentario, me interrumpen, levantan una manito y obviamente pueden acceder al micrófono. ¿Les parece? Parece que hay sonido ambiente que molesta. Nada más. Bueno, entonces yo decía que en esa circunstancia frente al juicio de Dios, que no llega por la oración intercesora de Moisés, entonces Moisés al bajar ya ve este desenfreno del pueblo y quiebra las tablas, quiebra las tablas. Esas son las primeras tablas escritas con el dedo de Dios. Figura de que en ese momento, a causa del pecado de Israel, el pacto se ha roto y había la posibilidad de que Israel fuera desarraigado. Sin embargo, se renueva el compromiso y Dios entonces responde positivamente a la oración de Moisés. No solamente no aniquila al pueblo, tampoco aniquila a Aarón. Dios podría haber eliminado en el Sinaí a Aarón, ¿ya? Gracias a la intervención o intercesión de Moisés, Aarón sigue con vida 38 años más y va a morir 38 años después, no en el monte Sinaí, sino que va a morir en el monte Or, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Ese es el cuadro en el cual estamos ya al finalizar el capítulo 9, la gran intercesión de Moisés, capítulo 9, versículo 25 al 29. 25, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, porque Moisés, después que limpia, por así decir, ya por mano de los levitas, esta pecaminosidad en el pueblo de Israel, es llamado por Dios nuevamente. Dios le dijo, alízate 2 tablas y sube. Esa es la segunda vez que Moisés sube, después del becerro de oro. Y Moisés estuvo otros 40 días y otras 40 noches en la presencia del Señor en el monte, y en esa oportunidad vamos a ver que se vuelve a escribir en estas nuevas tablas los 10 mandamientos, lo que marca que la voluntad de Dios es renovar el pacto, fruto de la oración intercesora de Moisés. Ahí quedamos. Entonces veamos el capítulo 10, versículo 1. En aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, esas que quebraste. ¿Se dan cuenta? Lábralas como las primeras y sube a mí al monte. Y además hazte un arca de madera, ya el arca del pacto hay que hacer. Esto también está en Éxodo, porque cuando uno ve que Dios le muestra a Moisés el diseño del tabernáculo, empieza a edificarse los muebles primero. Y el primer mueble que se construye o que Dios también entrega el diseño es el arca del pacto. Quizás porque Dios parte de adentro
hacia afuera. Esa es una explicación. Desde el arca que iba a estar en el lugar santísimo, va mostrando los muebles hacia el lugar santo, por ejemplo, el altar de oro del incienso, la mesa de los panes de proposición, el candelabro, y va mostrando hacia afuera, ¿ya? Una explicación, pero la otra es porque también eh, eh, las nuevas tablas de la ley debían ser custodiadas ya en el trono de Dios, porque Dios fundamenta su relación con el pueblo y contigo y conmigo en base a su palabra. Su palabra tiene que estar en su trono. Y entonces las tablas nuevas tendrían que estar guardadas en el arca. Quizás esa también es una razón por la cual el primer diseño y primer mueble que se construye del tabernáculo es el arca para contener las tablas, ya las segundas tablas, ya con los 10 mandamientos. ¿Se entendió eso? Y dice ahí, hazte un arca de madera, eso está en Éxodo también, en el diseño del tabernáculo, y escribiré en aquellas tablas, las nuevas tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. ¿Cuáles eran las palabras de las primeras tablas? El decálogo. Así que Dios se compromete a volver a escribir en una segunda tabla, ¿ya? Los 10 mandamientos, ¿ya? La diferencia es que según Éxodo capítulo 34, vamos a Éxodo capítulo 34, por favor, ¿ya? Versículo 27, dice, y Jehová dijo a Moisés, esto es lo mismo que Deuteronomio, ¿ya? Solamente que acá está en vivo y en directo 38 años antes. En Deuteronomio está el recordatorio de este evento. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Por lo tanto, las segundas tablas no fueron escritas con el dedo de Dios, sino que Dios le dijo a Moisés que él las escribiera. Claro, ¿qué va a escribir? Lo que Dios le dijo. Escribe exactamente los mismos 10 mandamientos, pero esta vez no es el dedo de Dios, sino que es la mano de Moisés. Escribe tú estas tablas, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y ahí este versículo me confirma que Dios ha renovado el pacto, que es una aceptación de la oración intercesora de Moisés. Y él, Moisés, estuvo allí con Jehová en el Sinaí, en Horeb, 40 días y 40 noches. ¿Ya? Son las segundas 40 días y 40 noches, en total 80 días, 80 noches. Y obviamente la mano sobrenatural de Dios ya cuidando la vida de Moisés, porque ningún hombre podría quedar con vida con un ayuno absoluto de agua y de alimentos por 40 días, ¿ya? Así que está a la mano, todo es sobrenatural, ¿ya? Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió. Y escribió. ¿Quién escribió? Moisés, porque Dios le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, ¿ya? Y ese detalle lo menciono porque podrían ustedes tener una confusión que las segundas tablas eh, las escribiría la mano de Dios. No. Y escribió Moisés en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Ya? Está ahí, bienvenida Yomara. Ahí Thank está. you. ¿Ya? ¿Y quién está ahí? No conozco a este varón. El esposo, El esposo. ¿Cuál ¿cómo es su está? nombre? José, ¿cómo está? José. Muy Sí, bienvenido a José Muchas y a gracias. Yomara. Le voy a pedir, para que no haya interferencia, si es posible, que silencien como todo el micrófono. Si quieren hablar, Listo, listo. levantan su mano. Ya así no hay. Claro, claro. Muy bienvenido, qué bueno. Entonces seguimos, ¿ya? Eso es lo que sucedió y dice que, y aconteció, versículo 29,
del capítulo 34, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Quería dejar aquí porque ese es otro evento importante que nos diferencia la primera bajada a las faldas del Sinaí de Moisés fue realmente para quebrar las tablas. Sube, se escriben las segundas tablas, el decálogo, y cuando Moisés baja, el pueblo lo está esperando esta vez. Aprende la lección y por estar en la presencia del Señor tan íntimamente, entonces su rostro resplandecía en la segunda bajada a las faldas del Sinaí. ¿Se vio? ¿Se entendió más o menos el cuadro, no es verdad? Entonces, esos son detalles que es importante que ustedes los tengan presentes. Y dice que, vuelvo al capítulo 10 de Deuteronomio, ya, donde dice Dios que debes poner las tablas, ya, estas nuevas tablas, en el arca. Entonces, hice un arca de madera de acacia, ya, ahí está el arca del pacto, y labré 2 tablas de piedra, como las primeras tablas, las quebradas, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos, escuche, que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego. O sea que siempre hago énfasis, primeramente los 10 mandamientos fueron audibles, Dios habló. Dios normalmente no ha hablado directamente muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, habló en el bautismo de Jesús, ¿te acuerdas? Habló en la transfiguración también, pero previamente Dios habló y tronó en el monte Sinaí con humo, fuego, con truenos, terremotos, relámpagos. Yo ya le he dicho capítulo 19 de Éxodo, ¿ya? Entonces los 10 mandamientos primeramente fueron escuchados por el oído del pueblo, porque había hablado en el monte del medio del fuego Dios. El día de la asamblea, también expliqué que el día de la asamblea es el día que Dios decidió bajar al monte Sinaí, ¿ya? Y le dijo al pueblo con anticipación, tienen que purificarse 3 días antes. Al tercer día yo bajo y el pueblo se tuvo que limpiar. Al punto dije que también hubo un mandato para los varones de no tomar mujer, ¿ya? Eso está en Éxodo. Bueno, y escribió estas tablas tal como había hablado el Señor en el día de la asamblea, el día en que Dios se presentó en el monte Sinaí al pueblo. Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, ¿ya? Y puse las tablas en el arca. Ese volví, descendí del monte. ¿Qué característica tenía Moisés cuando volvió esa segunda vez? Su rostro resplandecía con el Señor, ¿ya? Al punto que cuando el pueblo lo observa, ¿ya? Es tan fuerte el resplandor del rostro de Moisés, de la presencia del Señor, que él tiene que poner un velo para hablar con el pueblo. Pero cuando hablaba con Dios, se quitaba el velo. Qué hermoso, hermano. La intimidad, la comunión, a lo que llegó este hombre, Moisés, ya, de varón de Dios, en su relación con el Señor. Maravilloso, ¿ya? Bueno, volví, descendí del monte con el resplandor y puse, tal como Dios me dijo, ¿ya? El Señor dice, sube a mí, ¿ya? Y entonces yo subí. Y luego volví, descendí y puse las tablas en el arca, porque el Señor me dijo, hazte un arca de madera y pondrás en el arca estas tablas. En todo, hasta en el más mínimo detalle, vemos la obediencia de Moisés al Señor, ¿ya? Y ahí termina, yo diría, todo este evento, ¿ya? Que parte con los 10 mandamientos audibles, los 10 mandamientos en las primeras tablas,
el becerro de oro y la fractura de esas tablas en la primera bajada de Moisés. Moisés sube nuevamente a interceder, a orar y gracias al Señor a renovar ese pacto porque Dios fue realmente conmovido en misericordia y renueva el pacto y se hacen en segundas tablas nuevamente los 10 mandamientos y ahí baja el pueblo y el pueblo entonces sí, esta vez se comporta y recibe a Moisés, ¿ya? Y las tablas del pacto quedan, ¿dónde? Como Jehová me mandó, termina el versículo 5. ¿Dónde? En el arca del pacto. Después, en el versículo 6, no significa que después del monte Sinaí. Este después es después de mucho tiempo. Es casi después de 38 años del versículo 6. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jacán, es decir, de los pozos de los hijos de Jacán a Mosera, a un territorio ya de montañas, donde uno de los montes de todo este territorio llamado Mosera es el monte Or, y por eso es que dice allí, en Mosera, en esta ubicación llamada Mosera, donde ya había un monte que Dios eligió, ¿ya? Para que subiera Moisés, Aarón y Eleazar, porque ahí murió Aarón. Allí fue sepultado Aarón, sumo sacerdote, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar, ¿ya? De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de agua. Se van acercando hacia Canaán, saliendo de una tierra tan árida como es el desierto, ¿ya? Pero recuerda también nuevamente Moisés otro evento importante del Sinaí. ¿Cuál es? Que en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. ¿Se acuerdan? Porque después de ese conflicto y ese pecado del monte del becerro de oro, ya Moisés preguntó, ¿quién está por Jehová? Y los primeros que respondieron, nosotros estamos con Jehová, fue Leví. Y entonces, en base a esa fe, Dios honra al que lo honra. Dios honró a la tribu de Leví y los nombra sus siervos, una tribu especial de Dios. Y eso lo menciona aquí. Acuérdense, le está diciendo a esta nueva generación que Dios apartó la tribu de Leví para que obedezcan y para que también reconozcan a los levitas. Los apartó para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová para servirle. Dios separó a la tribu de Leví para que sea un cuerpo de servidores encargado de administrar las cosas santas, especialmente para llevar el arca. ¿A través de qué? A través de las varas y a través de caminar sobre los hombros. ¿Y quién es de la tribu de Leví? La familia de los coatitas llevaban los muebles santos, mientras que los gersonitas llevaban las pieles, las túnicas, todo lo que es el techo, por así decir, todo eso. ¿Y quienes llevaban lo más pesado? La tribu de Merari, o sea, perdón, la familia de Merari, ¿ya? De la tribu de Leví. Coat, Gerson y Merari, los tres hijos de Leví, ellos fueron los siervos encargados, cada uno para diferente estructura del tabernáculo. Llevar, transportar, ¿ya? Y dice, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Al ser apartado para Dios, Dios es su porción. Y Dios se va a encargar de el sustento. ¿A través de qué? A través de los diezmos y las ofrendas del pueblo, a la tribu de Leví, ¿ya? Pero ellos, cuando vayan a Canaán, Leví no va a heredar un territorio. Leví no hereda tierras.
sino que va a convivir dentro de las diferentes tribus, que las tribus son encargadas de darle un sector a los levitas, ¿ok? Y sostenerlos económicamente para que nada les falta, porque son siervos señalados, escogidos por el Señor. Por eso que les dice, recuerden, Leví son siervos, ya Dios los separó, los eligió, pero recuerden que Leví no va a heredar como todas las otras tribus, como sus hermanos, porque Jehová es su heredad. Ellos están totalmente consagrados al Señor, como Jehová tu Dios le dijo. Así que eso también tenían que reconocerlo, esta nueva generación de quienes van a heredar la tierra. Y dice, y yo, dice Moisés, estuve en el monte como los primeros días. Los primeros días, primeras tablas, 40 días, 40 noches, tablas quebradas por el pecado del becerro, del becerro de oro. Yo estuve en el monte como los primeros días, esta segunda vez, 40 días y 40 noches, y Jehová en esta segunda vez que estoy en el monte, también me escuchó esta vez, igual como me escuchó cuando yo ya oré al Señor en el momento que supe que tenía que bajar, porque Dios sabía que el pueblo se había corrompido y había decidido eliminarlos y comenzar con otro pueblo. Entonces eso está diciendo aquí. Y yo estuve en el monte como los primeros días, exactamente igual como los primeros días, esta segunda oportunidad, este segundo ascenso al monte, estuve 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, porque Moisés subió a orar, a seguir intercediendo. Moisés ora antes de bajar la primera vez, pero cuando sube la segunda vez, sigue intercediendo. Hermano, qué importante es la oración y la oración perseverante, porque Moisés sube nuevamente a seguir intercediendo, a seguir orando. Y entonces Dios ya cambia su parecer de eliminar al pueblo y renueva el pacto en su gracia. Y entonces le dice a Moisés, escribe los 10 mandamientos que estaban en las primeras tablas y señala, hazte también el arca del pacto para que guardes estas tablas en el lugar santísimo donde iba a estar el arca del pacto, el trono de Dios, donde está la presencia de Dios, porque la palabra de Dios fundamenta la relación de Dios con su pueblo. Fundamenta tablas en el arca. Mire, el Nuevo Testamento tiene mucho del antiguo, pero nosotros cuando no conocemos el antiguo, lo pasamos por alto. Pablo era rabino. Pablo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, conocedor al máximo. Y Pablo le dice a los corintios, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo, porque Jesucristo es el fundamento, porque Jesucristo es quien cumple la ley y es la palabra viviente del Señor. El fundamento, la relación de Dios con nosotros es a través de la palabra escrita y de la palabra viviente del Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Pablo está pensando como judío, Pablo está pensando de estas tablas en el trono, en el arca, ¿se entiende? Y sobre ese fundamento, el cristiano tiene que edificar en su vida cristiana. Ojalá con oro, con plata, con piedras preciosas, y no con heno, paja, madera, hojarasca. Primera de Corintios, ya le mencioné ahí, creo que es el capítulo 3. Muy bien. Entonces,
dice, yo estuve como en los primeros días, 40 días, 40 días, y Jehová también me escuchó esta vez, esta segunda vez, Dios me escuchó nuevamente mi oración y no quiso Jehová destruirte. Y se atribuye a que Dios escuchó la intercesión de Moisés. Por lo tanto, Dios no quiso, ya dice, destruirte. Y renovó el pacto. Hermano, esto es extraordinario porque realmente ellos merecían, igual que tú y yo, estar destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su gracia a ellos los perdona y les da un pacto renovado. Dios en su gracia te escogió, te amó y te redimió. Por eso es que no tenemos más que agradecerle al Señor. Y eso es lo que esperaba Dios de este pueblo, que al entender esta situación, respondiera a Dios con amor, respondiera a Dios con obediencia. Tema central de Deuteronomio, obediencia ligado a un profundo amor porque Él me amó primero, porque Él me escogió, porque Él mereciendo que yo fuera destruido, Él en su gracia, ya me volvió a aceptar y renovó el pacto y tenemos posibilidad de entrar a la heredad que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Entonces Dios me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte. Tómale el peso, generación nueva, a estas palabras. Ese es el énfasis que quiere poner Moisés. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, ¿ya? Para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Nuevamente el pacto abrahámico, central. La oración de Moisés, central, para que Dios le dijera, levántate y emprende el camino hacia la tierra prometida. Lo que sí hay que analizar aquí no está en Éxodo. Yo voy a hacer una mezcla de este pasaje un poquito con Éxodo. En Éxodo capítulo 34, 33, ya, que uno va a Éxodo 33, después de el becerro de oro, Dios renueva el pacto, pero Dios, cuando le dijo a Moisés, levántate y anda, sigue adelante a la conquista de la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés y al pueblo, pero un ángel les va a acompañar. Y cuando Moisés y el pueblo supieron que a pesar que no fueron destruidos, a pesar que se renovó el pacto, esa transitar hacia la tierra prometida iba a ser sin la presencia de Dios, sino que iba a ir un ángel. Lloraron, hicieron luto, Moisés oró y por eso es que dicen estas palabras. Usted puede leer el capítulo 83 de Éxodo, ¿ya? Le dijo Moisés a Dios, versículo 13, ahora pues, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Tú dijiste, tu pueblo, este pueblo en Deuteronomio, pero es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese es el versículo lema de la iglesia Presencia de Dios en Chile. Mi presencia irá contigo. Señor, porque si tu presencia, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Se dan cuenta, hermano? Eso sucedió también. Acá no lo relata Deuteronomio, pero eso es lo que sucedió cuando Dios le dijo a Moisés, levántate y anda, pero yo no voy, va un ángel.
Y hubo un arrepentimiento nacional, se pusieron de luto, Moisés oró y Moisés entonces le dice, Señor, si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí, mi presencia irá contigo. Porque lo fundamental en la vida de todo hijo de Dios es la presencia del Señor. ¿Se entiende, hermano? Levántate, anda, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar, para cumplir el pacto abrahámico. Muy bien. Entonces, en estos primeros 11 versículos del capítulo 10, uno ve que Dios aceptó la oración de Moisés y esta intercesión dio fruto, movió a Dios a misericordia, renovó el pacto y después de que no quería ir él, sino que iba a enviar un ángel, ya al ver la respuesta de arrepentimiento del pueblo, entonces le dijo, mi presencia va a ir con usted. O sea, además de renovar el pacto, garantizó su presencia al Señor. Es decir, hermano, sobreabundó la gracia. Y cuando sobreabunda la gracia, la única respuesta que tiene que dar un hijo de Dios al Señor, gracias Señor, deseo de alabarlo, de adorarlo, de rendirme a Él, de comprometerme con Él. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo. Versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Te he mostrado la sobreabundancia de mi gracia. ¿Qué pide en base a esa gracia? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, Israel? Sino que temas a Jehová tu Dios. Tómalo en serio, respétalo, reveréncialo, sé dependiente totalmente de Él. Vive tu vida en una relación íntima de comunión, en temor y temblor de Jehová tu Dios. Pide que andes en todos sus caminos, que hagas la voluntad del Señor, que no te desvíes a otros caminos, sino que solamente aceptes el camino mostrado por el Señor y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. El amor va totalmente ligado con la obediencia. Primero le dijo, andes en todos sus caminos. Eso es obedecer, estar en el centro de la voluntad de Dios, pero no en forma gravosa, sino que te surja del corazón como fruto de este amor por la sobreabundante gracia que Dios te ha mostrado, Israel. Así que, hermanos, piensa en tu vida. ¿Cómo ha sido Dios contigo? Ha mostrado su gracia y en muchas situaciones, aunque tú le has fallado a Dios, en lugar de juzgarte, señalarte, condenarte, no ha venido un bálsamo de perdón a tu vida. Todo eso lo hace Dios para que tú lo conozcas y al conocerlo lo ames. Y cuando lo amas, decides obedecerlo y servirlo. Fíjense todo lo que hay ahí. ¿Ya? Temas, andes en su camino, obediencia, lo ames y lo sirvas, te transformes en una vida rendida a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, no de labios ni que fuera una carga, sino que sea un brote de gratitud de tu corazón por el amor inmenso que Dios ha demostrado hacia ti. Que guarde los mandamientos de Jehová, persevera siempre en la obediencia basada en el amor de toda la palabra de Dios, de todos los estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, para que tengas la vida abundante que Dios quiere darte. Cuando yo leí acá la historia de Israel y esta gracia sobreabundante y el versículo 12, ahora pues Israel, ¿sabe lo que se me vino a la mente para la iglesia?
la misma experiencia de Israel, ahora lo aplico a la iglesia. Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 11, Pablo le muestra el tremendo amor y privilegio que tiene la iglesia de haber sido injertado en el verdadero olivo, pero Dios va a seguir su programa con la iglesia hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, versículo 25 del versículo 11. Y luego Dios retoma su programa con Israel, porque todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo en su segunda venida, desde Sión, el libertador, y aparte de Jacob, la impiedad, perdone sus pecados y entonces establezca nuevamente el nuevo pacto para Israel con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero en relación a la iglesia, en el versículo 1 del capítulo 12, después de presentar lo mismo que para Israel, aquí en Deuteronomio, sobreabundancia de gracia. Así que, hermanos, os ruego por la sobreabundante gracia, aquí es misericordia, os ruego por las misericordias de Dios, iglesia creyente, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que cuando Dios mostró su amor, ya el tremendo amor en gracia por la iglesia, Pablo le pide a la iglesia que por la misericordia de Dios tú te comprometas en forma incondicional con Dios, que te presentes como un holocausto al Señor, que te presentes sin guardarte nada, porque en el holocausto es el único sacrificio en que el animal se quema completo con incienso que sube en olor fragante al Señor. Esto que está escribiendo Pablo en el capítulo 1 del versículo 12, en términos de Antiguo Testamento, es un holocausto. Y Dios pide que tú seas un holocausto, que tú te rindas completamente, te quemes completamente para el Señor y que tu vida suba en olor grato al Señor. Por las misericordias de Dios, te ruego, haz eso. ¿Qué pasó en Deuteronomio? Al mostrar la abundante gracia de Dios, ahora pues Israel, es lo mismo que Romanos 12:1. Ahora pues Israel, ¿qué es lo que pide Jehová, ya tu Dios, de ti? Que temas, que andes, que lo ames, que lo sirvas de todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes toda su palabra para que vivas la verdadera vida, la vida abundante que Jesús te vino a dar. Hermanos, me detengo. Hermanos, Romanos 12:1 o aquí Deuteronomio 10:12 tiene el mismo sentir. Uno hace miles de años antes, en Deuteronomio, con Moisés. Otro solamente 1000 años, 2000 años hacia atrás, en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo pide lo mismo que Dios pedía para Israel hacia el Señor. Rendición total. Así que lo que va a seguir es lo que Dios demanda de ti y de mí. Y quiero decirte desde ya que Él lo demanda todo. Él quiere que tú seas 100% comprometido con el Señor. Aquí no caben los compromisos a medias. ¿Y acaso Jesús no fue radical? Y muchos respondieron al llamado radical de Jesús con una palabra que está en el Nuevo Testamento, dejándolo todo. Pedro, los hijos de Zebedeo en la barca, dejaron todo, dejaron la pesca, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Mateo dejó el banco del tributo con plata, dejó todo
es dejándolo todo. Y el llamado de Jesús a tu vida y a mi vida es radical. Si alguno quiere salvar su vida, la va a perder. Pero si pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hay que darlo todo. Hermano, ese es el compromiso. Y no es solamente hoy día, es un compromiso que Dios lo presentó hace 3.500 años antes aquí al pueblo de Israel. Eso es lo que pide Dios de ti. Una entrega incondicional, completa, como el animal que se quema completo sobre el altar. Así que preséntate tú como holocausto al Señor. Ese es el desafío. ¿Ya? ¿Está claro? He aquí, versículo 14, seguimos. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. El Señor es el dueño de todo. Mira, el único que merece que tú te rindas 100% es uno solo. Es el dueño de todo. Es el dueño del primer cielo, del segundo cielo, del tercer cielo, del universo y aún del cielo donde Él habita, donde Él mora. Ya en luz inaccesible, diría el Nuevo Testamento. Pero además es el dueño de la tierra. De Él, de tu Dios, son los cielos. Le pertenece. Él es el dueño de todo el universo, de todo el cielo y de toda la tierra y de todas las cosas que hay en ella. Mundo animal, marítimo, mundo vegetal, hermano. Pero lo más interesante es que Moisés le está diciendo, y me dice hoy día a mí y a ti, de él eres tú. A él le perteneces tú. El Señor es el dueño de todo. Y menciona cielos, cielos, cielos. Menciona la tierra. Y es fácil decir, sí, todo es del Señor. Y yo me mando sol. Yo también soy propiedad del Señor. Hermano, eso no lo olvide nunca. Somos de Él. Pertenecemos a Él. Pablo diría, por precio fuisteis comprados. Ya no sois vuestros. Pedro igual. No fuiste redimido con cosas preciosas que sería fantástico. No, mucho más precioso fuiste perdonado con la sangre del Hijo de Dios. Así que tú le perteneces al Señor. Jehová, tu Dios, de Él son todas las cosas, incluida tu vida. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Lo mismo, hermano, por gracia Dios me amó, Dios te amó, y hoy día estás en el camino del Señor por su pura gracia. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. ¿Cuáles son los padres? Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia del cual viene Israel. A ellos los amó y los escogió y escogió a su descendencia después de ellos. Y esos son ustedes, hasta aquí llego. Y van a seguir viniendo otros descendientes, hijos de Dios. Pero en este momento ustedes, mi auditorio, dice Moisés, son el pueblo que Dios amó, el pueblo que Dios escogió, los descendientes de Abraham. Ustedes los escogió de entre todos los pueblos, como en este día. Por lo tanto, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Este es un versículo tremendo. Hermano, aquí está hablando de los padres y está hablando del pacto abrahámico. El primer padre, el primero que fue justificado por la fe. Así dice ya Génesis, ya, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham.
hizo un pacto con Abraham, el pacto abrahámico. Y todos los pactos tienen una señal. Y la señal que Dios determinó en el pacto abrahámico es la circuncisión de todos los varoncitos al 8º día, del prepucio, del miembro viril. ¿Está claro? Pero acá, al renovar el pacto en una sobreabundancia de la gracia, Dios no se satisface con la señal del pacto abrahámico, que era una señal física, sino que Él le está pidiendo al pueblo una entrega espiritual completa, circuncidad vuestro corazón. ¿Se entiende? Sin dejar de hacer aquello más importante que la circuncisión abrahámica, señal del pacto abrahámico, más importante es la circuncisión del corazón. Que tú realmente ya comprometas tu corazón y lo entregues completamente al Señor, permitiéndole a Él trabajar y sacar todas las impurezas para que tu corazón sea conforme al corazón de Dios. Le está enseñando al pueblo de que no sigas confiando en un ritual físico. A mí me interesa tu corazón, a mí me interesa tu vida espiritual y quiero que te entregues espiritualmente al 100%, circuncida tu corazón. Circuncidad, pues, es una metáfora, el prepucio de vuestro corazón, saca de él todo lo que no es del Señor, ¿ya? Como por ejemplo la soberbia, la altivez, la dureza de cerviz. No endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué? Porque hemos visto en estos mensajes de Moisés que la característica de soberbia del pueblo le ha llevado a pecar. Y ha pecado contra Dios y ha pagado grandes consecuencias, graves consecuencias. Entonces, hermano, nuestro compromiso con el Señor, aún en un pacto mayor como el nuevo pacto, sigue siendo una entrega total y una dedicación a crecimiento espiritual. Dios nunca ha querido religiosidad. Dios quiere una relación transparente de comunión con sus hijos, basado en el amor, en la obediencia a su palabra y en la transformación que Él está trabajando en ti como en mí. La pregunta que hay que hacerse: ¿estoy dispuesto a rendirme 100% al Señor? ¿Estoy dispuesto a decirle, sí, Señor, te voy a temer, voy a andar en tus caminos, te voy a amar, te voy a servir con todo mi corazón, con toda mi alma, voy a ser obediente a tu palabra, Señor, y voy a ponerme en tus manos para que tú me transformes? Lo mismo en Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en holocausto, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios no quiere religiosidad, Dios quiere una relación donde hay un cambio interno, donde hay una transformación desde adentro. Y eso es lo que está pidiendo Dios a Israel, como hoy día con mayor razón a la iglesia. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Y esto está basado, hermano, porque como dijimos, primero dijimos, tu Dios es el dueño de todo y es el dueño de tu vida. Ahora, circuncida tu corazón, porque Jehová, tu Dios, es Dios de dioses. Tu Dios es el único Dios verdadero. Los otros son diosesillos, son falsos. Él es el único Dios verdadero. Además, este Dios, tu Dios, ¿ya?
que aparte de ser el único verdadero, es el único Señor, es el único soberano, Señor de señores. No hay otro soberano, no hay otro. Es el único Dios grande, poderoso, todopoderoso. Todos los otros son limitantes, limitados, pero Dios, tu Dios, es todopoderoso y temible, que no hace acepción de personas, que su amor y sus brazos están abiertos a cualquiera que viene a él buscándolo en arrepentimiento y en fe. Como dijo el Señor Jesús, que viniéramos, porque el Señor a nadie echa fuera. ¿Se acuerda en el Evangelio de Juan? ¿Ah? Porque a nadie echa fuera. Él no hace acepción de persona y tampoco es como los otros diosesitos de los cananeos, de estos pueblos, diosesitos que pueden ser manipulables, que pueden ser comprados, que se pueden vender. Dios no se puede comprar, Dios no se puede vender y Dios dice no toma cohecho. Dios es recto, es verdad, es íntegro y Él no hace acepción de personas, pero tampoco tú puedes jugar con Dios. Los pueblos en su cultura supersticiosa manipulaban a los dioses para tener mayor fertilidad, mejor en una tierra que fuera un año agrícola maravilloso. Pero a este Dios, ¿no? A este Dios simplemente tú tienes que orar y depender de Él. Y Él te da conforme a su voluntad, pero Él te ha prometido tierra que fluye leche y miel. Él te ha prometido vida abundante. Él lo da todo por ti, porque te ama. Hermanos, eso es lo que el Señor entonces dice en el 17. Ahora, yo recuerdo que toda mi relación con el Señor también se fundamenta en su autorrevelación. Fíjese que aquí se mencionan varios atributos de Dios que Moisés los menciona, porque Jehová vuestro Dios es. Moisés está predicando, pero Moisés está predicando de la autorrevelación de Dios, porque es Dios el que se ha dado a conocer. Y Moisés no olvida que cuando se renovó el pacto, vamos a Éxodo, capítulo 34, cuando se renovó el pacto y Moisés subió con esas dos tablas para que fueran nuevamente escritos los 10 mandamientos en ello. 34:5, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién fue el que proclamó el nombre de Jehová? ¿Moisés? No, fue Dios mismo. Es una autorrevelación. Es Dios el que se ha dado a conocer y Moisés aquí en Deuteronomio, yo creo que está pensando en este pasaje. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, es Dios el que proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Él se autorreveló. ¿Cuándo? Cuando el pacto fue renovado. Éxodo capítulo 34. Entonces, hermano, Dios dice circuncidad el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Dios se ha dado a conocer él mismo a este pueblo. Él no nos eliminó. Él en la sobreabundancia de su gracia renovó el pacto y cuando renovó el pacto, él se autorreveló porque él proclamó sus atributos y nosotros lo escuchamos. Eso está diciendo ahí. Moisés es un Dios extraordinario porque es el único y verdadero Dios, el único soberano, el único digno de
admiración porque es grande, porque es todopoderoso, ¿ya? Y porque es misericordioso. ¿Cómo? No hace acepción de personas. Puede venir el pecador más corrupto, pero si viene genuinamente en arrepentimiento y en fe, Dios no le va a cerrar la puerta. Y además este Dios, su misericordia la muestra porque Él tiene un amor muy especial por el necesitado. Versículo 18. Hace justicia al huérfano. Él se preocupa del que está en mayor grado de necesidad, de fragilidad. El huérfano, la viuda, ama también al extranjero, no hace acepción de persona. Él ama también al extranjero, proveyéndole pan, vestido, lo mismo al huérfano, lo mismo a la viuda. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él ama a su creación. Todo es de Él y Él lo ama. Si no lo amara, no hubiese escatimado a su propio Hijo para salvar al hombre de su pecado. ¿Se entiende? Pero de modo práctico, Él da el ejemplo a nosotros, a Israel, hoy día a nosotros, del segundo mandamiento. Porque hasta aquí, si usted se ha dado cuenta, ya desde el versículo 12 de Deuteronomio 10, ha hablado del amor de Dios, que lo ames. Dios demanda que cumplas el primer y más grande mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. La Shema, ya capítulo 6 de Deuteronomio. La Shema, lo hablamos. Pero el segundo más grande mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el que da el ejemplo de que ama al prójimo, al que está al lado tuyo, a tu vecino, ya incluso hasta tu enemigo, es el Señor. El Señor tiene cuidado del huérfano, de la viuda, del extranjero, los provee, por lo tanto, tú, versículo 19, tienes que cumplir el segundo más grande mandamiento. Amarás pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Ya? A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él solo seguirás y por su nombre jurarás. Eso es manifestación de que él es tu Dios, porque tú a él solo amas, temes, sirves, sigues, ¿ya? Y te comprometes, porque tu compromiso solo es incondicional y completo, como vimos ya, al Señor. Por lo tanto, si Dios ha mostrado misericordia para contigo, Israel, pide que ames al Señor y que ames a tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando se ama al huérfano, a la viuda, al extranjero, se está amando, se está cumpliendo el primer mandamiento. Tú no puedes cumplir el segundo mandamiento si no tienes cubierto el primero. Están ligados. Jesús lo enseñó. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Mire cómo Jesús, así como Deuteronomio, liga el primer mandamiento con el segundo mandamiento. ¿Ya? Evangelio de Mateo, capítulo 25. Voy a resumir, por supuesto. Versículo, vamos a leer del 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Lo interesante, hermano, que aquí cuando Dios llama a que entren a su presencia, al reino, que hereden el reino preparado para vosotros, es porque cumplen el primero y el segundo mandamiento. Porque dice, porque tuve hambre. Dios no está diciendo Jesús ahí porque cuando tuvo ese hambre, tú le diste. Él dice, porque yo tuve hambre. Tuve hambre. Entonces, él lo explica, porque los justos entonces le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento? ¿Cuándo a ti? ¿Por qué estás hablando de tu persona? Porque cuando cumples el primer mandamiento, estás cumpliendo el segundo, ¿entiendes? No se puede cumplir el segundo si no estás totalmente empapado en el primero. Entonces le preguntaron, ¿cuándo, Señor, te vimos? ¿Por qué estás hablando en primera persona? Señor, ¿por qué? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo enfermo? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Se entienden? Me lo hicieron a mí porque aman a Dios y lo expresan amando al prójimo. Y eso es lo que le está diciendo Dios acá en el Pentateuco a Israel, ¿ya? Así es Dios, así ama a Dios, así de misericordioso Dios, así es como Dios tiene cuidado del necesitado. Pues ve tú y haz lo mismo que Dios, porque tú eres un hijo de Dios. Así que si amas a Dios, tienes que amar al prójimo. ¿Se entiende, hermanos? Es profundo. Y he tratado de mostrarlo un poquito con el Nuevo Testamento, ¿ya? Dios, Él es el objeto de tu alabanza. No hay otro que merezca adoración más que el Señor. Hay uno solo que tiene que ser el objeto de toda tu adoración, Israel. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Porque tú recuerda que Jacob entró con una caravana de 70 personas a Egipto. Y José, el hijo, que Dios lo envió a preparar lugar para su pueblo, lo dice José, como segundo y por tener la gracia ya del faraón, estas 70 personas entraron en Egipto, pero no entraron a cualquier tierra, entraron a la mejor tierra de Egipto, entraron al territorio de Gosén, en el norte donde se abre el delta del Nilo, la tierra más fructífera. ¿Pero cuántos entraron? 70 personas descendieron, recuérdalo. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Ahora tus ojos pueden ver que Dios ha cumplido la primera promesa del pacto abrahámico. Tu descendencia es numerosa como las estrellas. Israel, ¿tienes alguna duda que Dios va a cumplir la segunda promesa del pacto abrahámico? ¿Tienes alguna duda que Dios no te va a dar la tierra de Canaán? ¿Tienes duda de que no vas a poder con los enemigos que vas a enfrentar en Canaán? ¿Se dan cuenta, hermano? Si Dios ha demostrado que su palabra, sus promesas las cumple, Él va a cumplir todo para Israel.
Amén. Y así termina el capítulo 10. Maravilloso. Hermano, la gran enseñanza que me queda es que frente a la sobreabundante gracia, frente al sobreabundante amor de Dios por mí, el que demanda de mí, que yo lo ame sobre todas las cosas, que lo exprese amando al prójimo. Eso está ahí. Porque Dios va a cumplir todas sus promesas, así como para Israel, hoy día para ti y para mí. Capítulo 11. Entonces, en el capítulo 11, después de que Dios le ha manifestado lo que demanda de este pueblo, compromiso total, ponga eso, compromiso total. Este debe estar basado en el cumplimiento del primero y segundo mandamiento. Con eso se cumple toda la ley, con eso cumples toda la palabra del Señor. Amarás pues a Jehová tu Dios. Así que, hermano, la enseñanza es que hay que amar al Señor de modo práctico. ¿Cómo? Él tiene que ser el objeto de mi adoración, de mi alabanza. Toda mi vida debe estar rendida a Él. Toda mi vida es para Él, para glorificarlo, para servirlo, para que Él esté contento, para que Él esté grato. Eso es mi primera demanda, ¿ya? Y esto es fruto de que lo amo porque Él me amó primero y me ha enamorado. Si estás enamorada del Señor, entonces ámalo, pero también ama al prójimo. Sirve al que Dios ya está, del cual Dios está preocupado, los huérfanos, la viuda, el extranjero, el más necesitado, ¿ya? ¿Y cómo vas a manifestar que amas al Señor? Obedeciendo la palabra. Y guardarás. Amar, guardar. Amar, obedecer. Van de la mano, ¿ya? Guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, todos los días. Debe ser característica de vida, no de momentos de tu vida, no de etapas en tu vida, todos los días. Eso debe caracterizar tu vida cristiana, ¿ya? El amor. ¿Cómo expresas el amor? Bueno, Jesús 14:15 creo que es, ¿no? Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Lo mismo que este versículo 1 y tantos versículos de Deuteronomio, porque aquí el amor brota en relación a obediencia, manifestado en obediencia, amor a Dios, manifestado en obediencia. Y comprender hoy el amor es con entendimiento, no es solamente emocional, también hay que tener un entendimiento de cómo es Dios, para que una vez que aprendo la palabra, la atesoro en el corazón. Y cuando está tan lleno mi corazón de su palabra, debo responderle al Señor aplicando la palabra en mi vida, amándolo y amando al prójimo, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos, especialmente el necesitado. Fíjense. Por eso que la iglesia tiene que tener el ministerio de misericordia siempre, porque está en el corazón de Dios. Así que comprended hoy, porque yo este mensaje no lo hablo con vuestros hijos, con los que nacieron acá en el desierto. No, este mensaje es para ustedes, los adultos, generación que va a entrar, que pude hablarles de la historia y de todo lo que ustedes han venido escuchando porque ustedes eran niños, pero ustedes con sus ojos vieron. Muchos de ustedes vieron las 10 plagas. Muchos de ustedes vieron el mar rojo abierto. Muchos de ustedes han visto todo este camino ya que Dios ha venido transitando con ustedes en el desierto, las lecciones del desierto.
comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos. Estos nacieron recién, son pequeños ahora. No han sabido, no han visto ya el castigo, el juicio de Jehová vuestro Dios. No han visto la grandeza en la historia de Israel, su mano poderosa y su brazo extendido. No vieron esas señales, se refiere a las 10 plagas y a sus obras que hizo en medio de Egipto, ¿ven? A Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Pero ustedes vieron, aunque eran niñitos, lo vieron. Y lo que hizo al ejército de Egipto. Ustedes vieron cómo abrió el mar y cómo eliminó al ejército más poderoso que los tenía cautivos. Cómo precipitó las aguas del Mar Rojo. Sí, ustedes primero pasaron en seco, pero luego el Señor juntó nuevamente esas aguas del Mar Rojo con todo el ejército, sus carros, sus caballos, ahí en medio del mar. Y por supuesto, así venció el Dios guerrero a Faraón y a Egipto. Ustedes lo vieron cuando venían tras vosotros y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, ustedes están claros de toda la mano de provisión, de protección, de bendición, como un padre a un hijo, pero también de disciplina. Hasta que habéis llegado a este lugar, al borde del Jordán, listo para entrar a la tierra prometida. Ustedes también vieron, fueron testigos de lo que Dios hizo a los rebeldes. Y se refiere a Datán, Abiram, ya los rubenitas estos que se sumaron a la rebelión con Coré, ya de la tribu de Leví. Cómo la tierra abrió su boca y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. ¿Qué está diciendo el Señor? Miren, Dios es un Dios grande, todopoderoso, lleno de misericordia, pero es un Dios justo que no va a tener por inocente al culpable. Así Él también se reveló cuando se renovó el pacto. Jehová fuerte, pero se reveló como Dios celoso. Se reveló como Dios santo, se reveló como Dios misericordioso, pero se reveló como Dios justo, porque él en esa frase dice, no tendrá por inocente al culpable. Así como juzgó, y ustedes vieron que juzgó a Egipto, así como juzgó la rebelión de los rubenitas con Coré, ¿ya? Y la tierra tragó a toda esta familia de Rubén, de Datán, de Abidán. Vuestros ojos vieron todas esas grandes obras que Jehová ha hecho. Entonces, a Dios hay que respetarlo. A Dios hay que tomarlo en serio. Y la forma como puedes expresar esa decisión de temor de Dios es guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Nuevamente, el mensaje de Dios es un llamado a que el pueblo tenga muy presente que hay que obedecer al Señor, porque caer en pecado puede acarrear juicio y horrenda cosa, como los rubenitas o como Faraón, es caer en manos del Dios vivo. Dios se ha revelado en la historia de Israel. Y ahora el auditorio de Moisés, Moisés le dice, les he hablado todas estas cosas, todo este recuento histórico, porque ustedes lo vieron. Por eso es que no le hablo a sus hijos recién nacidos ahora en el desierto, pero ustedes lo vieron, ellos no lo vieron. Ustedes son responsables de compartir
esta historia de Israel con esos niños que no vieron, pero ustedes vieron. Obedezcan todos los mandamientos. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos. En la obediencia de la palabra hay fortaleza, no solo física, fortaleza espiritual. Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, te va a encontrar firme. Resistid al diablo y él huirá de vosotros porque está fuerte. Pero si no obedeces y empiezas a jugar un poco, tomar livianamente a Dios, tú no vas a ser fuerte. Tú vas a estar debilucho, debilitado. Y cualquier prueba, tentación, te va a arrastrar y tú vas a sufrir y vas a llorar. Por eso es que en la obediencia hay fortaleza espiritual, ya hay fortaleza para tener victoria, para que entréis y para que poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. Entonces, hermano, la obediencia trae bendición de fortaleza, firmeza, ya consecuencia, que seas lo que realmente dices ser. Si no obedeces, vas a entrar en ese doble ánimo y te va a arrastrar cualquier viento de doctrina. Y cuando venga, te van a golpear de tal manera de que vas a ser derrotado. Pero una vez que obedeces al Señor, te fortaleces y vas a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Nadie te podrá hacer frente. Ese es el mensaje a un pueblo que está próximo a entrar a la conquista de la tierra prometida, ya para que entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra. La obediencia a la palabra ya tiene también una promesa de vida longeva, ya así como el quinto mandamiento, honra a tu padre y tu madre, ya porque es un mandamiento con promesa para que tengas larga vida. Israel disfrutó de vida longeva, especialmente aquellos que obedecían al Señor. Pero los que no obedecían al Señor, siempre usted los va a ver fallecer a temprana edad. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, el esposo de Noemí, Elimelech. Él tenía que haberse quedado en Jerusalén. Sí, vino hambruna, pero él se fue a Moab con Noemí. Y sus dos hijos, Quelón y Malón, se casaron con Ruth y la otra, no me acuerdo cómo se llama la otra, se me olvidó de memoria, la hermana, las cuñadas. Bueno, ¿qué pasó? Esos hijos con Elimelech, por crecer en un ambiente que no era el de Dios, desobedecer la palabra de Dios, murieron jóvenes. Resultado, Noemí quedó viuda de Elimelech y Ruth quedó viuda de Malón. Dos mujeres que quedaron viudas, porque esos hombres murieron jóvenes por no obedecer la palabra del Señor. Así que uno ve muertes jóvenes cuando hay desobediencia, pero ve vidas longevas cuando hay obediencia. Se cumple esta promesa de la palabra del Señor para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra buena que fluye leche y miel, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Y aquí del versículo 10, Dios es muy honesto, es muy franco con este pueblo, porque les dice que la vida, sobre todo la vida agrícola, en Canaán
a pesar de que es una tierra fructífera, no es lo mismo que la vida agrícola de Egipto. Mire, la tierra de Canaán, esa es la tierra a la cual entráis para tomar. Canaán, póngale Canaán. No es como la tierra de Egipto, donde ustedes vivieron. Gosén, Gosén de Egipto. ¿De dónde habéis salido? Porque en Egipto, específicamente en Gosén, donde estaba la colonia judía, sembrabas tu semilla, poco menos se te caía una semilla, iba a dar fruto. ¿Por qué? Porque la podías regar haciendo una zanjita chica con tu pie. Porque es terreno fértil, producto de que es un terreno húmedo donde el Nilo alimenta toda esa tierra y sobre todo en Gosén, donde viviste, había un delta. Entonces, la tierra agrícola de Egipto tenía una seguridad de cosecha, de ser próspera, fructífera, por el Nilo. Pero Canaán no tiene esa característica. La tierra a la cual pasáis para tomarla, Canaán, es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es decir, la tierra a la cual yo te llevo es una tierra que depende su regadío de la lluvia. Y la lluvia está en mis manos, dice Dios. Por lo tanto, tú vas a tener, si obedeces la palabra, pero una tierra fructífera. Si dependes del Señor, si pones tu fe en el Dios de la lluvia, en el Dios de toda la creación. Egipto tenía su fe puesta en el Nilo. De hecho, el Nilo se constituía en un dios para los egipcios. Por eso es que la primera plaga, ¿cuál fue? Convertir las aguas del Nilo en sangre. Con eso Dios estaba diciendo, no pongan su confianza en otro Dios. Yo soy el verdadero Dios. Y así, plaga tras plaga, Dios derrotaba a los dioses de Egipto. Así que cambien su paradigma, su cultura, su reminiscencia de Egipto, porque la tierra a la cual yo los llevo puede llegar a ser más fructífera que Egipto, pero depende de su fe en Dios, porque yo soy el que va a enviar la lluvia. ¿Se dan cuenta? Así que Dios con este ejemplo les dice a Israel en forma muy honesta, Israel, vas a entrar a una tierra de abundancia, no la contamines con pecado, con desobediencia, porque en lugar de derramar lluvia, yo te cierro los cielos. Y vas a tener algo temible, sequía. Y sequía significa hambre, porque no hay fruto que dé la tierra para alimentación. Bien. Así que Dios le está diciendo desde ya a este Israel que va a conquistar, obedece la palabra, confía en mí, ahora en tu vida vas a depender 100% de mí. Hermano, ¿no es la característica de la vida cristiana? ¿De quién depende usted? ¿De su inteligencia, de su fuerza, de su habilidad, de que es encachado, hermoso, buena moza? No. Usted depende en su vida cristiana de que el Señor en su gracia me abunda, me derrama bendiciones. Eso le enseñó. La tierra en la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, de vegas. No es como el Nilo
como Egipto, como Gosén, con un río y con deltas de río. Ya es una tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Ahora tú quedas bajo el cuidado de Dios. En otras palabras, la vida a la cual se va a enfrentar Israel es una vida que debe estar confiada en fe en el Señor. Olvídate de la vida antigua, que era una vida que estaba cimentada en la vista. El cristiano no vive por vista, el cristiano vive por fe en el Señor. Israel tiene que aprender la misma lección miles de años antes. ¿Ya? Dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. ¿Quién es el cuidador de esa tierra? Dios. Siempre están sobre esa tierra los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente, otro motivo para obedecer, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, fíjense, ¿ya? Un amor que brota del interior. Yo daré, dice Dios, yo, Dios, daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Yo les daré la lluvia temprana, es la lluvia de otoño. Y la lluvia de otoño es los meses de otoño de este continente ya americano del norte. Lo mismo que Israel. Para nosotros es más difícil los chilenos porque al revés. Nosotros aquí en Estados Unidos estamos saliendo del verano y entrando al otoño y luego al invierno, ¿no es verdad? En Chile es primavera. Recién acaba de empezar la primavera en Chile porque es el hemisferio sur, ¿ya? Así que es más complicado. Lo interesante es que Dios se va a encargar de dar la lluvia a la tierra ya en su tiempo. Y va a dar la lluvia, la primera lluvia, la temprana, la de otoño, que es septiembre, octubre. Y también va a dar la lluvia tardía, la de primavera, que es más o menos en marzo, ya abril. Y eso va a ser perfecto, porque Dios todo lo hace perfecto y la cosecha será abundante, de tal manera que recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, nada te va a faltar, pero tienes que obedecer al Señor, porque Él es el que te da la, la, la fructificación de la tierra. Daré también hierba en tu campo para tus ganados. Tus ganados van a tener alimento y van a engordar y tú vas a poder comer carne y tener leche y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. Cuídense de creer que todo es por su capacidad, cuídense de la soberbia, ¿ya? Tu vida depende del Señor en todo, en todas tus necesidades. Él te va a dar por su gracia todo, pero tienes que obedecer la palabra y tener las prioridades. El único digno de alabanza, Él. Él debe ser el primero en tu vida. ¿Se acuerdan de que uno tenía que rendirse completamente? Prioridades correctas. Por eso que Jesús dijo, buscad primeramente prioridad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. En este caso, la comida, el vestuario, la vida agrícola o la vida de ciudad, tu trabajo ya en un edificio, todo, tu sueldo, todo te lo da el Señor. Tú debes vivir con gratitud al Señor.
y nunca te vayas a ensoberbecer, porque eso te puede apartar del Dios vivo y puedes llegar a servir a dioses ajenos. La desobediencia también va a traer esas consecuencias, ¿ya? En que tú, al no querer obedecer al Señor, ¿ya? Y querer hacer tu vida independizado a tu manera, te debilites tanto espiritualmente que puedes llegar a servir a dioses ajenos y caer en una religiosidad como la de los cananeos. Y puedes llegar a inclinarte a esos dioses. Puedes llegar realmente a adoración a lo que no merece adoración y ser un religioso y un pueblo idólatra. Si fuera esa la realidad por la desobediencia a la palabra, por esa altivez, por esa independencia de Dios, pues si caes en esa idolatría, se va a encender el furor de Jehová sobre vosotros. ¿Y qué va a pasar? Que Dios te va a cerrar los cielos. Así que, Israel, cuídate de no desobedecer al Señor en esta tierra que fluye leche y miel, porque toda la productividad agrícola depende de la lluvia. ¿Y quién administra la lluvia? El Dios de los cielos. ¿Ya? Y si te cierra los cielos y no hay lluvia, la tierra no va a dar su fruto y tú vas a perecer pronto porque va a faltarte todo y te vas a enfermar, debilitar y por ende vas a tener una vida no larga, ya que está en la obediencia, sino una vida corta. Por tanto, versículo 18, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Lo más importante, nuevamente, el énfasis de Dios de la obediencia a su palabra, pero que sea una obediencia de todo corazón. ¿Ya? ¿Cómo no te va a conquistar la sobreabundancia de su gracia? Que ya se la explicó en el sermón Moisés con darles una segunda oportunidad renovando el pacto. Y en cada detalle de la historia de Israel, ¿cómo no ver la mano de Dios? Entonces, lo más ilógico sería que te infatuaras, que te ensoberbecieras, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la destrucción. Así que, pensando en estos ejemplos, Moisés le dice, pongan estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, cúmplanlas, obedézcanlas. Si es necesario, átenlas como señal en vuestra mano, ya pónganla como una lámina en su frente, entre vuestros ojos, ya. Muchos judíos aplicaron esto literalmente, pero acuérdense que está basado en circuncidar vuestro corazón. No es algo físico, sino lo que a Dios le interesa es el cambio interno en tu corazón rendido al Señor para dar fruto para el Señor, ¿ya? No es malo memorizar versículos, no es malo, digo yo, ya si tú quieres poner versículos ya en cuadro en tu casa, no sé, no es malo, pero lo más importante no es eso, lo más importante es el cambio interno. Es conocer la palabra que esta transforme internamente tu corazón, obedeciendo esa palabra y eso se exprese en una vida que testifica del Señor, que honra, que es una alabanza o que es ya un perfume en olor grato que sube al Señor. Así debe ser nuestra vida, ¿ya? Y lo importante que así como la palabra debe estar muy dentro de ti para la obediencia, tú tienes que enseñar esa palabra a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu caso, cuando andes por el camino
o cuando te acuestes o cuando te levantes. Es decir, tenemos que hablar la palabra del Señor a nuestros hijos en todo lugar y en todo tiempo. En todo lugar, en tu casa, sí, pero también cuando andes en el camino, en el campo, en la playa, cuando estés en cualquier lugar, tú tienes la posibilidad de enseñar a tus hijos. Y también en cualquier tiempo, cuando vayas a acostarte o cuando te vayas a levantar, en la mañana, en la noche, en cualquier momento del día, tú puedes buscar un momento para enseñar la palabra de Dios a vuestros hijos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo importante es que la palabra de Dios abunde en tu familia, en tu corazón. Pero lo más importante, no la descuides dentro de tu casa, dentro de tu familia. Por eso es que habla de hijos, por eso es que habla de tu casa, aunque también habla de cualquier lugar. Por eso es que habla de al levantarte y al acostarte, porque en una familia todos se levantan más o menos en horario y se acuestan más o menos. Están en un ambiente familiar, ¿ya? Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos longevos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es decir, así como siempre los días, dice Dios, son nuevas cada mañana sus misericordias. Todos los días podemos ver la fidelidad de Dios. Todos los días sale el sol, todos los días sale la luna, todos los días hay un despertar, un amanecer, una salida de sol, todos los días hay una puesta de sol. Todos los días tú tienes la posibilidad ya de ser disciplinado y constante, igual como Dios lo es contigo, con su misericordia, manifiesta tu misericordia enseñando a tu familia, enseñando a tus hijos la palabra del Señor, ¿ya? Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, no es ya obediencia para mostrarte, no es obediencia porque es un compromiso, sino que es obediencia para que tu vida sea transformada y pueda ser evidenciada por medio de tu testimonio a todas las naciones. Ese era el mandato del Señor para Israel. Guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, para que se hagan vida. Y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, fíjense, el amor siempre expresado en obediencia a la palabra y expresado en una vida que manifiesta que la Biblia está viva en esa vida. Y eso es lo que Dios le mandó a ellos y nos manda a nosotros. Si eso hace este pueblo de Israel allá en Canaán, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Otra promesa, no solamente larga vida, no solamente te va a cubrir todas las necesidades, va a haber mucha, va a fructificar la tierra, va a tener una cosecha abundante, sino que también vas a tener protección. La obediencia a la palabra me protege del enemigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ve a un hombre, una mujer rendida al Señor, simplemente no puede hacer nada. Y eso pasaba con Israel. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Verás la mano de Dios. Ya, Dios te dará la victoria, Dios te va a dar protección. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. El Señor les prometió ya que todo lo que ellos pisaran, esa sería tierra de Israel. Siempre en relación a cruzar al otro lado del Jordán. Desde el desierto hasta el Líbano al norte, desde el río Éufrates al
este, al nororiente, el río Éufrates, hasta el mar Mediterráneo. Ese es el mar occidental. Todo ese será vuestro territorio. Ya hemos visto el territorio amplio que Dios le prometía a este pueblo. Nadie se sostendrá delante de vosotros. ¿Por qué? Porque miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Esta promesa también se cumplió, porque realmente cuando Israel entró a Canaán, ya Jericó estaba temblando, lo dijo Rahab, ya lo expresa en Josué, Josué capítulo 2, usted puede leer cómo cuando recién Israel entra a Canaán, Jericó, la primera ciudad de conquista, ya todo el pueblo de alrededor y Jericó estaba temblando porque Dios envió realmente temor y temblor en los corazones de los enemigos de Israel. Eso los paralizó y los llevó a la derrota. Es decir, fue una manifestación sobrenatural de Dios preparando el éxito de Israel en la conquista. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces, hermano, Dios en este mensaje vuelve a enfatizar la importancia de obedecer la palabra de Dios, porque en la obediencia hay bendiciones que ahí están mencionadas, pero en la desobediencia también hay maldiciones. Entonces, en el versículo 26 concluye esta parte del mensaje Moisés poniendo delante de ellos la bendición y la maldición. Y la verdad es que este libro termina allá capítulos 28, capítulos 30, mucho más adelante, termina justamente con poner la vida o la muerte, la bendición, la maldición, obediencia, desobediencia. Este libro pide a gritos el Señor porque no quiere que nadie perezca, pide a gritos ya que realmente su pueblo tenga la sabiduría, tenga la valentía de rendirse totalmente a Dios. Y Moisés dice, he aquí, concluyo esta parte del sermón, ya, capítulo 11, poniendo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición vendrá a tu vida, Israel, si oyereis los mandamientos de Jehová. El si oyereis acá obviamente no es escuchar por una oreja y sale por otra. El oyereis, tradúzcalo si obedeciereis, ¿ya? El Señor Jesucristo, por eso es que cuando Él en los evangelios enseñaba por parábolas o predicaba, tenía una frase bastante común. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese último oiga es el mismo si oyereis del Antiguo Testamento. El judío lo sabía y el judío sabía que esta palabra, este verbo oír no era oír, era obedecer. Cuando Cristo dijo, el que tiene oídos para oír, obedezca. Oiga es obedezca. Tome una decisión al mensaje que escucha. Cristo demanda decisión al mensaje que escucha, obediencia. El que tiene oídos para oír, oiga, obedezca. Si dice acá, ya, la bendición te va a visitar Israel si oyereis, si obedeciereis los mandamientos. Escuchas el mensaje, pero detrás del escuchar hay una respuesta a Dios. Y la respuesta es positiva, es obediencia. Si oyereis, si obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Como Israel había escuchado tanto este oyereis, entonces Jesús a su pueblo
2000 años quizás después, les decía, el que tiene oídos para oír, oiga, porque ellos estaban empapados de la Torá, que tenía estas características de el oyereis, es obediencia, decisión, respuesta a la palabra. ¿Ya? La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición también te la presenta al pueblo el Señor, si no oyereis. No, si ellos igual escucharon, lo que pasa es que no obedecieron. El no oyereis es no respondieron afirmativamente en obediencia al Señor. Todo lo contrario, escucharon, pero no obedecieron, desobedecieron. Ya se independizaron de Dios. ¿Qué les va a visitar? La maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y se evidenciara como la desobediencia, apartándote del camino que yo te ordeno hoy, no viviendo en la senda, en el camino de Dios, no viviendo la relación de vida con Cristo. Él es el camino, ya la verdad y la vida. Por eso es que tenemos que caminar solamente en la obediencia a nuestro Señor, a la palabra del Señor. Nunca apartarnos del camino que el Señor nos ha enseñado. Y al punto que en esa situación lo más probable es que te vas a ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, ¿ya? Y mucho de este desvío es producto de haber dejado a muchos cananeos y cananeas, ya mujeres y matrimonios mixtos que van a arrastrar al pueblo de Israel a la más absoluta idolatría, a adorar a los dioses de Canaán, que son dioses satánicos, todos, todos. Y cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Ya? Dios le demandó algo ilustrativo, algo que realmente pudiera quedar en la retina de todo el pueblo. Cuando ustedes entren a Canaán, ¿ya? Como que la primera ciudad o primer pueblo que van a encontrar pasando Canaán es Gilgal. Y ellos estuvieron en Gilgal, al otro lado del Jordán, o sea, en Canaán, ¿ya? Cuando entren, ustedes inmediatamente tienen que tomar un monte del cual proclamar las bendiciones de Dios, es decir, Deuteronomio capítulo 28. Se tenían que leer las bendiciones desde el monte Gerizim. Ese monte al final ya fue el sector donde se asentaron los samaritanos, ¿ya? El monte Gerizim. De ahí se proclamaba la bendición de Dios. Y las maldiciones, la maldición, se proclamaba de un monte vecino que era el monte Ebal. Y el pueblo escuchaba en el valle a un portavoz desde el monte Gerizim con las bendiciones y a otro portavoz del monte Ebal con las maldiciones, para que pudiera tomar una decisión. Así fue lo que Dios le demandó a Moisés, ¿ya? ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que el pueblo responda a la palabra, responda al mensaje. Él quiere que responda para ser bendecido, eso es obediencia. Pero como el hombre es caído, está la posibilidad que el hombre rechace a Dios, rechace la obediencia y entonces reciba la maldición, ¿ya? Los cuales, estos montes, dice, están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente. ¿Dónde están? Están ya
al otro lado del Jordán. ¿Se dan cuenta? O sea, en Canaán. Ya, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, hacia el occidente, el oriente al otro lado del Jordán, donde en este momento están, que habita en el Arabá frente a Gilgal. ¿Ven? Una de las primeras ciudades, Gilgal. Ya lo vamos a ver, en Josué se da mucha enseñanza sobre Gilgal, junto al encinar de Moré, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Así que como ustedes van a entrar a la tierra prometida, es importante que siempre todo el pueblo sepa que la obediencia a la palabra va a dar como fruto en la vida del pueblo bendición de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios va a traer entonces maldición. Por lo tanto, cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Y termina este capítulo ya justamente más o menos con el mismo mensaje de cómo comienza. Comienza: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás, obedecerás la palabra. Termina: cuidaréis, obedeceréis de cumplir todos los estatutos, ¿ya? Y durante el sermón, por supuesto, es que hay mucho desafío a que el pueblo obedezca. Versículo 13: si obedeciereis cuidadosamente a los mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová, sirviéndole, yo daré la lluvia. O como también dice el versículo 22, porque si guardareis cuidadosamente, versículo 23, yo te protegeré y te daré victoria. Siempre Dios fue muy claro en pedir obediencia. ¿Y cómo no darle obediencia si nosotros debemos amar al Señor porque Él nos amó, porque Él nos ha redimido y porque a pesar de nuestro pecado, el Señor siempre nos da una segunda oportunidad, como le dio a este pueblo, a esta generación, en la renovación del pacto? Hermano, yo creo que todo este mensaje que hemos estado escuchando de Moisés enfatiza cuán importante es para el pueblo tomar en serio a Dios, obedecer a Dios, enamorarse de Dios, amar a Dios, primer mandamiento, cumplir segundo mandamiento también ligado al primero. ¿Para qué? Para que realmente tú y yo podamos vivir la verdadera vida, la vida que Dios tiene diseñada para nosotros. Así que esa es la enseñanza que vemos en este capítulo 10 y 11. Cuán importante para la iglesia predicar sobre esto continuamente, porque lamentablemente el hombre tiende a la desobediencia y tiende al mal. Dios lo sabe y por eso es que hay tanta repetición hasta aquí en el libro de Deuteronomio al llamado a la obediencia. Amén. Dejamos hasta aquí entonces esta lección. Vamos a dejar 5 minutos